Bueno, voy a explicar el ejemplo 4.4 que nos dice, en el sistema mecánico de la figura 4.6a, el bloque de la masa m se ubica sobre el plano liso inclinado en un ángulo alfa. La polea por donde cuelga otro bloque de masa m conectado a m mayúscula es ideal y la cuerda se considera inextensible y de masa despreciable. Calcular la aceleración de las masas m mayúscula y m minúscula y las tensiones de las cuerdas. Bueno, lo primero que miro es que pues considero que el movimiento está dado hacia acá, o sea que va así. Entonces, pues para el diagrama de cuerpo libre de esta masa, de la primera masa, entonces pues decimos que la tensión va hacia acá, que sería en sentido positivo, la normal aplicando hacia arriba en el eje y diferentes componentes en tanto en el del peso, tanto en el eje X como pues el eje Y, ¿sí? Y para esta otra masa, la masa M, no tiene componentes en el eje X, entonces pues la tensión va hacia acá, hacia arriba, y el peso, iría, que es masa por gravedad, va hacia abajo. Porque, bueno, acá tenemos que la tensión va a ser negativa, porque va en sentido contrario al movimiento, y pues la masa el peso va a ser positivo. Bueno. Entonces, nos piden hallar la aceleración. Para la aceleración tenemos pues que hallar las componentes en el eje Y, en el eje X, tanto para las dos masas. Entonces, pues para la primera masa, la M mayúscula, tenemos que las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la normal menos el peso, la componente del peso en y es igualado a cero. A cero, pues igualado porque pues no se mueve entre el eje Y. Con esta formulita podríamos hallar la normal, pero pues no nos las piden, entonces no la vamos a hallar. La componente de las fuerzas, de la sumatoria de fuerzas en el eje X, tenemos que encontramos a la tensión y a la componente del peso en X. Esto igualado a la masa por la aceleración. ¿Por qué la masa por la aceleración? Es porque pues la masa se está moviendo en ese eje. Y pues tenemos que la tensión menos el componente en el eje X, según el ángulo, sería que la masa por la gravedad por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? A por, la masa por la aceleración. La masa por la aceleración. Listo. Y pues tenemos que esta masa que se cuenta acá vamos a tomar como masa 1. Ya para M minúscula, tenemos que no tiene componentes en el eje X, es igual a cero. Y en el eje Y encontramos la tensión negativa, como ya mencioné antes. ¿Por qué? Más el peso positivo, que sería masa por gravedad, eso igualado a la masa por la aceleración. Esta sería nuestra segunda ecuación, y pues está anterior a la primera. Entonces ahora tenemos bueno, y vamos a considerar que pues esta masa va a ser llamada masa 2. Ya teniendo la ecuación 1 y la ecuación 2 tenemos pues un sistema de ecuaciones, entonces sería que la sumatoria y las restas de esto, entonces sería que las tensiones se van a cancelar, los pesos van a quedar que menos la componente de X de la masa de M mayúscula sería menos M1 por la gravedad por el seno de alfa, más la componente del peso del eje Y, que sería masa 2 por la gravedad. Esto igualado a la aceleración. Bueno, eso sobre masa 1 más masa 2 igualado a la aceleración y esa sería la ecuación de la aceleración. ¿Por qué queda masa 1 y masa 2 acá? Pues al sumar estas dos masas, que sería masa 1 y la masa 2 que están multiplicando a la aceleración, nota que la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración, eso es igual pues eso sería igual a la aceleración, factor de masa 1 más masa 2. Y pues esto está multiplicando, lo pasaríamos al otro lado y por eso es que nos da así la ecuación. Y listo, esta sería la ecuación para la aceleración. También nos pide ya la tensión, pero pues solo la vamos a mencionar. Entonces sería que para la tensión
Como es una sola tensión la que se presenta, podemos reemplazar esta aceleración tanto en la ecuación uno como en la ecuación 2 y ya pues empezaría a resolver todo y se obtendría así pues el valor de la tensión, la ecuación de la tensión para poderla hallar y ya, gracias.